los representantes de la prensa y a través de ustedes a todos los paraguayos que están prendidos por la salud de José Sabán, único sobreviviente del siniestro del avión. Y sinceramente yo quisiera dejar en esta etapa al informe del neurocirujano doctor Marcelo Rivas, debido a que dicho este órgano es lo que empieza a tener el protagonismo dentro del desarrollo evolutivo del politraumatismo que tiene José. Dejo a tu cargo, José. Escuchamos ahora al neurocirujano. Bueno, muy buenos días. La evolución de José, tenemos que decir que es bastante auspiciosa. Cuando se realizan intervenciones, tanto de orden quirúrgico como farmacológico, nosotros como terapistas lo que hacemos es observar los efectos de manera inmediata y por otra parte los efectos a mediano plazo y a largo plazo de la conducta que se ha adoptado, ¿verdad? En relación a la evolución tórpida desde el punto de vista neurológico de ayer, con el hallazgo en un estudio tomográfico, ¿verdad? Imagenológico, de un proceso de edema cerebral postraumático y que se ha adoptado una conducta quirúrgica agresiva. Al día de hoy, a horas, ¿verdad?, del procedimiento, casi 24 horas, el paciente mantiene su estabilidad fisiológica, ¿verdad? Se ha logrado el objetivo principal, que es mantener la presión del cráneo dentro del límite fisiológico, dentro de límites normales. Y por otra parte, el paciente José, a la fecha, requiere menos soporte farmacológico para mantener sus parámetros hemodinámicos, la presión arterial, la frecuencia del corazón, se mantienen estables de manera autónoma, ¿verdad? Sin apoyo farmacológico. Eso para nosotros es un aliciente. Y desde el punto de vista neurológico continuamos con el mismo plan, ¿verdad? José se encuentra con un estado de coma farmacológico inducido y eso se va a mantener probablemente por 24 o 48 horas más, dependiendo mucho de la medición de la presión del cráneo, que se realiza en forma continua. Y posteriormente, creo que entre el domingo de tarde y de noche, estaremos haciendo un nuevo control de imágenes si todo va bien, ¿verdad? Si todo continúa de la misma manera. Y ahí se tomaría la decisión, ¿verdad?, conjuntamente con los encargados de la terapia intensiva, suspender la sedación y ver cómo él reacciona. ¿Cómo decir que fue exitoso entonces la cirugía que se le practicó a José? Fue exitoso desde el punto de vista técnico, sin duda alguna, pero lo que hay que remarcar es la presteza, ¿verdad? Para nosotros tomar decisiones de cirugía radical en cráneo, el tiempo en que se realiza el procedimiento es fundamental, ¿verdad? Y marca una diferencia muy grande en el pronóstico vital, por una parte, y también en la tasa de secuelas, ¿verdad? Eso es un poquito llamando la atención sobre el Sistema Nacional del Trauma, ¿verdad? Para nosotros es la herramienta fundamental que tiene que actuar de manera precisa en el tiempo, como para que el arsenal terapéutico sea eficiente o lo más eficiente posible tratándose del trauma, ¿verdad? ¿Se puede hablar de algún tipo de secuela ya en este momento? Es difícil hablar en este tiempo, he recalcado eso porque en esta internación lo que se pretende es salvar la vida y la función cerebral se verá más adelante, ¿verdad? Las secuelas nosotros podemos empezar a presumir a partir del despertar del paciente, ¿verdad? Ahora nos vamos a abocar a que el paciente recupere su estado de vigilia, ¿verdad? Todavía queda un largo trecho de 48 horas, quizá un poco más a veces,
que esperamos que el cerebro se desinflame, ¿verdad? Que tenga un mejor volumen y bueno, y rogamos que no haya complicaciones posteriores. Estamos todavía. ¿Esa inflamación, doctor, ya se pudo constatar en estas horas posteriores a las primeras horas después de la operación? Aún no, porque no tenemos curiosidad por hacerlo. Lo que perseguimos dentro de la terapia intensiva son, como les decía, objetivos numéricos, ¿verdad? Parámetros numéricos. Y hasta el momento todas las variables fisiológicas han sido alcanzadas con mucha eficacia, ¿verdad? Tanto con la estrategia quirúrgica como con la estrategia farmacológica. Doctor, en cuanto a motricidad y otras funcionalidades del organismo, ¿se puede hablar de una evolución? Podemos vaticinar que dentro del espectro de consecuencias funcionales estaría así algún tipo de afectación motriz. No quisiera referirme tanto a ese aspecto todavía ahora, ¿verdad? El paciente tendría que estar despierto y que nosotros veamos si tiene ya mismo un déficit. Y a partir de determinar esa deficiencia motriz o de otro orden, otra vez hacer una gradación de la severidad y para poder proyectarlo más adelante hacia una rehabilitación si es posible. ¿Estos son por las fracturas o tiene que ver un poco con el eventual daño neurológico que pudiera quedar? Por eso no es posible vaticinar. Sí, los huesos curan, en el paciente joven, el hueso, la fractura se recupera si no se complica con infecciones. El tejido cerebral es un tejido sumamente frágil, ¿verdad? Y pasada cierta edad la tasa de recuperación tisular, ¿verdad? del tejido disminuye ostensiblemente. Tenemos chances, ¿verdad? Porque él es joven, pero tampoco podemos presumir que quede con una secuela en este momento, en este periodo. 48 horas más, decía el doctor, para tener una eficiencia, digamos, o de cuál es el resultado de este joven. Precisamente, si la presión intracraneana se mantiene estabilizada durante las siguientes 48 horas, empezaremos a retirar probablemente las medidas de desematizantes cerebrales, ¿verdad? farmacológicas, y posteriormente vamos a decidir seguramente en conjunto con los terapistas cuál será el momento ideal para suspender la sedación farmacológica y ver cuál es su nivel sensorial y su nivel de conciencia. Por otra parte, para nosotros es importante también mencionar que las otras lesiones extraneurológicas que tiene el paciente de orden óseo y también las contusiones pulmonares también inciden un poco sobre la rapidez de la evolución, ¿verdad? Pero las 48 horas siguientes entonces vuelven a ser claves en la evolución de él. Así mismo. Es lo que se calcula. Hoy estamos al tercer día de la injuria, ¿verdad? Y entre el día de hoy y mañana se asume que el cerebro reacciona con una inflamación mayor, ¿verdad? Entonces, por eso permanece en la unidad de terapia intensiva bajo estricto control médico. Esas otras lesiones que hablaba, ¿en qué estado se encuentra, doctor Saliver? No, y la evolución de los demás, de las demás lesiones. Acordemos que de entrada lo que tenía como dominante dentro de gravedad era la contusión pulmonar. O sea que sigue siendo eso una agravante de la situación, pero eso está, digamos, asistido con la asistencia respiratoria mecánica desde el momento que él ingresó en la sala de reanimación y después su traslado a la terapia intensiva. Es decir, que los parámetros aplicados al ventilador referidos por el terapista son parámetros intermedios que no agravaron, no se necesitó meter más presión ni aumentar el flujo de oxígeno dentro del respirador. O sea que eso está estabilizado y nosotros le vamos a entregar de hecho estos informes. Con respecto a las demás lesiones, como ser la fractura del húmero cerrado, la fractura de luxación de la cadera, así como el acetábulo que lo contiene la cabeza del fémur, eso está reducido
y está con tratamiento inmovilizadores a un paciente que está bajo sueño anestésico profundo inducido. Él de hecho tiene controles que se hacen a diario, laboratorialmente hablando, gasometría, medición de los electrolitos, que son los parámetros que se estabilizan e informan el estado del medio interno. Él tiene una diuresis normal, con algunas necesidades de aplicación de diuréticos, pequeñas cantidades. De él informaba ayer el terapista que su hemoglobina había bajado. Eso se repuso el día de ayer con volúmenes de paquetes glóbulos rojos, así como plasma. De hecho, la atención de un paciente en terapia intensiva es dinámico, así como existe 2 o 3 o 4 necesidades de pedir laboratorio elemental para manejarlo a él. Nosotros seguro que en un momento dado realizaremos algún otro estudio contrastado, tanto de tórax como del abdomen, como también algunos estudios de ecodoppler, de vasos del cuello, de los miembros inferiores. Pero básicamente, desde el día de ayer, centramos toda la batería en la parte del sensorio, debido a que pasó a ser un tejido vital dentro de su evolución. Los demás tejidos están controlados, pero es un paciente politraumatizado grave, es un paciente que entró en un estado crítico a severo el día de ayer. Eso intervino el doctor Rivas, y con ese tratamiento que realizó, digamos, la masa cerebral pasó a ser digamos, el tratamiento edematoso que tiene ante el edema se liberó, y eso hace que el tejido libre con la craneectomía por lo menos tiene mejor circulación. La parte que estaba comprimida, constatado con la tomografía de control, y también la parte que estaba edematosa, también al sentirse libre, tiene mayor capacidad de circulación. Eso es en resumen lo que queríamos decirle, y estamos para informarle a cualquier momento cualquier cambio que pueda surgir. Lo que mencionaba entonces el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, y también el neurocirujano Rivas, sobre la evolución que está teniendo este joven luego de la cirugía que fue sometida el día de ayer. Este joven de 19 años que continúa en terapia intensiva, su estado se mantiene todavía grave, pero esto va evolucionando, decían los médicos, 48 horas claves para saber si todas las reacciones sensorias siguen evolucionando adecuadamente de acuerdo a cómo ellos están observando, esperar que el joven despierte también de esta sedación a la que hasta el momento está siendo todavía sometido a raíz de la gravedad de todas las fracturas y también de la zona cerebral que fue el día de ayer estuvieron interviniendo. Así que vamos a guardar otro parte médico desde aquí sobre lo que está sucediendo a este joven, su estado de salud, del joven José Sabam, quien sigue aquí en el Hospital del Trauma. Excelente, Ricardo, gracias por el reporte. Así teníamos la actualización del estado de salud de José Daniel Sabam, único sobreviviente de la tragedia aérea.